Grisales y este es mi testimonio. Sean todos muy bienvenidos esta noche nuevamente a un programa más de Viviendo por Fe. Tenemos el deseo y el anhelo que a través de estos testimonios, de estas preciosas historias, su vida y mi vida sea edificada. Así que le damos a todos la bienvenida, gracias por acompañarnos y como siempre les pedimos, compartan para que puedan ser edificadas muchas más personas. Hoy vamos a tener la segunda parte del testimonio de nuestro líder Ferney Grisales y él no está solito en esta noche, tiene una compañía muy especial y ya las voy a pasar para que ustedes la puedan conocer. Entonces, bueno, gracias de nuevo, gracias por estar con nosotros y vamos entonces a dar inicio a este precioso tiempo. Tengo esto que me contaba mi madre, pues fui negado por mi padre, mi mamá embarazada aquí en Costa Rica. Emigró de este pueblo conmigo y luego pasamos a vivir a Pijao, Quindío. Y llegó un momento donde ya no me cuidaban, sino que resultaba yo siendo el cuidandero de un hermano. Nace un hermano teniendo yo tal vez 5 años y mi madre me dejaba encerrado, era un encierro de 3 días, 5 días. Por cualquier cosa ella me castigaba, ella me daba muy duro y a pesar de ser un niño, ella me fracturó la pierna, me la fracturó en 2 partes. Y es duro. Claro. Mi madre pues en esos días viene y hace una venida acá a Costa Rica y me deja con mis abuelos. Tengo unos recuerdos tan bonitos de mis abuelos. Ellos me brindaron ese amor que carecía y me sentía, mejor dicho, pero uno es desagradecido, pastora, porque a pesar de que tenía ese amor y esa cosa tan diferente, hice sufrir a mis abuelos. Regreso de nuevo con mi mamá, con unas mañas, yo robaba a mis tíos acá, ellos me espiaban, los robaba, y llegué con unas mañas a Pijao otra vez, de nuevo. Me daban los dedos y me daba, hasta que sangre salió, y no puede ser, les digo con eso, sino que prendió la estufa a gasolina, tenía una estufa a gasolina y me pasó esa mano, y ella cogió y me buscó mis dedos, me los volvió a nada y me dice, me va a estudiar. Lloraba, pastora, lloraba porque iban a meter a mi mamá a la cárcel y me prendía de ella y no la metí. Resulta que caí y me dio una artritis, principió en los pies, tipo 4 o 5 de la tarde, y ya como a las 8 de la noche tenía mi quijada golpeada, los brazos, la rodilla no se podía, ¿no? Me sacaron entablillado, no entiendo, me acuerdo tanta entablillada, y me sacaron para Armenia. Estuve en silla de ruedas mucho tiempo y Dios me levantó de allí y puedo dar fe de que hay un Dios maravilloso. Yo dije, mi mamá me vuelve a pegar, yo me voy, y lo que ella me dijo, pues lárgate y aquí tenés que volver, pero no me que vas a volver porque aquí no te voy a recibir. Y dije, no, tranquila mamá, que yo no vuelvo. Nada sucede por casualidad, Dios tiene el control de todas las cosas. Que él veniera para acá, para Costa Rica, para el Valle, pero da la casualidad que allá en Pijao hay una finca que se llama Costa Rica. ¿Y qué sucede allí en esa finca, líder? Es una bendición tan grande porque me encontré con una pareja y llegué yo allí a esa casa y eso fue un amor muy tremendo. Pasa un tiempo, ¿no?, con ellos que fue una bendición. Yo digo que, por eso siempre les digo que cada proceso que Dios va obrando en la vida de nosotros es para llevarnos allí Él tiene un plan con cada uno de nosotros, a pesar de ese sufrimiento, a pesar de, como decíamos, que de lo oscuro a lo más oscuro, siempre había unos recesos donde Dios tenía el control y allí nos acomodaba y había, como decía, alivio, pero en medio de todo esto, estoy allí en esta finca con esta familia, esta pareja, y llegó un momento donde me cansé otra vez de la vida buena. Mi mamá opta por venir a buscar a mi papá a los 15 años, que venían a darme, que para que mi papá me diera el apellido, y nos vamos, cuando llegamos allá a Ginebra y mi papá se excusó, que no tenía tiempo, que no podía, ese amor hacia
hacia mi abuelo es tremendo porque él siempre mostró esa responsabilidad y ese reconocimiento, ese amor que yo no lo había tenido, porque la verdad no lo había tenido, y me dio el apellido a los 15 años. Llegamos otra vez a Pijao, pues yo ya era un joven que me creía hombre, que ya todo un señor ya, porque muchacho fumador, ya tomaba mis tragos, tipo un muchacho que visitaba la zona, y empecé a ganarme mis pesos y ya tomé un momento donde hubo ese tiempo donde yo quise alzar el vuelo y llegué a Costa Rica ya teniendo 18 años. Queremos dar en esta noche entonces un saludo muy especial y la bienvenida a esas personas tan maravillosas que nos acompañan y que nos van a permitir seguir siendo parte de esta preciosa historia. Con ustedes entonces está nuestro líder Ferney Grisales y su hija Ana Denis, quienes nos acompañan en esta noche. Los dejo para que los saluden. Sí, muy buenas noches para todos. Quiero darle la honra y la gloria a nuestro buen Dios en esta noche y bendecirlo a todos ustedes que nos están viendo, que a continuar esta bonita historia, como hemos dicho, pasar de lo oscuro a lo más oscuro, porque es algo maravilloso que el Señor esta bonita historia que el Señor ha querido que nosotros la vivamos para darle la honra y la gloria a Él, porque Él es merecedor de ella, y entonces por eso hoy queremos contársela a ustedes. Y hoy me acompaña mi hija que hace parte de esta bonita historia. Entonces ahí está mi hija. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Denis Grisales. Soy la hija mayor de aquí, el líder Ferney, mi padre. Y pues también vengo a contarles mi historia, que también es bastante fuerte. Bueno, vamos entonces a continuar, ya que ustedes han visto el resumen de lo que habíamos tenido en la entrevista pasada. Queremos dar paso nuevamente entonces a nuestro líder Ferney, y él va a terminar como de contarnos cómo fue todo ese proceso y, como él mismo lo dice y lo llama, cómo fue pasando de lo oscuro a lo más oscuro. Mi líder Ferney, estábamos viendo como toda esta parte, lo que habíamos compartido en la entrevista pasada, y usted nos dice que continúa ya y sigue de lo oscuro a lo más oscuro. ¿Cómo continúa como todo ese proceso de su vida ya en su, digamos, en su juventud, en su edad adulta? Sí, pastora, pues como uno dice, ¿no? Pasa uno de lo oscuro a lo más oscuro, porque pues ya pasar de una vida donde fui maltratado, una vida donde uno llevé una vida pues que no fue muy fácil, pero cuando ya tengo que ya, como el dicho, escogí ya casi que los 15, 16 años, yo ya me sentía un hombrecito donde yo ya fumaba, donde yo ya tomaba mis decisiones, siempre pues bajo la cobertura, porque mientras llegara a la casa eso el régimen era el mismo, pero ya en mi vida yo ya caminaba, ya daba de andariego y ya corro un transcurso donde yo llego otra vez de nuevo a Costa Rica, ya siendo un adulto, un hombre de 18 años, pero ya es una vida donde yo ya tomo mis propias decisiones, y las decisiones que yo traía era que yo ya había tomado unos vicios, ya era un tomador, ya era un fumador, ya llegué acá, aprendí a fumar la marihuana. Y en medio de todo esta vida, como yo siempre le llamo, era una vida vacía, una vida sola, una vida donde había muchos altibajos, muchas cosas que uno pasa, que uno vive. Y trataba de llenarlos, como decía, en el licor, y encontraba las amistades, y porque una amistad te palmetea, porque te trata. Entonces eso te hacía sentir bien en ese momento, pero cuando todo esto pasaba volvía y llegaba a esa vida vacía. A esa vida vacía, sí, a ese faltante, a todo esto que venía faltando y que venían faltando en la vida de uno, pero suceden cosas que hoy día digo yo que el Señor
tiene la misericordia para cada uno de nosotros, porque guardó mi vida, porque en medio de todo esto yo vendí droga, pastora, yo es vendedor de droga aquí en Costa Rica. El jíbaro, el conocido jíbaro. El conocido jíbaro, tenía muy reservado, sí tenía, y estuve a punto de caer a la cárcel porque casi me cogen pero doy gracias a Dios porque también ahí guardó la vida nuestro buen Dios, y cuando yo me vi en eso casi que cogido, yo nunca más terminé lo que tenía ahí en ese momento y nunca más volví a hacerlo porque la vi tan cerquita, pero Dios en su misericordia, como dice, siempre ha guardado y quise, y tenía mucho, vuelvo y le reitero, esto me daba, que me daba, el temor no era caer a la cárcel, el temor era por respeto a mi familia, que mi familia, ellos eran una persona muy intachable, mi abuelo, todos ellos muy intachables, y yo llegar a hacer un tipo de cosas como estas y caer en una cárcel y entonces como manchar ese buen nombre de ellos era lo que me hacía a mí detenerme a lo que yo iba. ¿Vivías, Ferney, una doble vida? Sí, una doble vida, como dice el dicho, una apariencia, aparentando y nadie sabía lo que había en mi corazón, los vacíos, nadie, porque nunca lo manifesté ni nunca se llegó, siempre lo cargaba, y en mi soledad era que yo pues ¿cómo le digo yo? Sí, como que te desahogabas pues en la necesidad que tenías. Eso, lo que era en la marihuana, que fue lo que más usé, que muchos desconocen, porque ahorita esto para muchos es nuevo, claro, porque no tienen, porque fui una persona muy reservada. Le cuento que ni mi esposa, ni siendo mi esposa hoy día, ella nunca se vino a dar cuenta, ella se dio cuenta fue después de que ya llegó a los caminos del Señor. Bueno, hablando de tu esposa, Ferney, ¿en qué momento conoces a Yormari? Mi esposa, eso es algo, cuando yo vengo acá a los 15 años, le tiré el primer piropo, a los 15 años, y a los 18 años nos fuimos a vivir juntos, que de acá nos fuimos volados, fuimos a caer otra vez a Pijao, donde mi madre, allá llegamos otra vez, allá fue donde llegué, y allá fue donde transcurrió, y allá fue donde nació mi hija, Ananí nació en Pijao, Quindío, y eso fue lo que nosotros, pero a transcurrir de eso, como le digo, todo ese vacío, todas estas cosas que yo pasaba, y le pedí a Dios, en mi manera de hacerlo, siempre le pedí a Dios una buena esposa, que yo pudiera tener una buena esposa para poder que me llenara, que me quitara toda esta situación que yo tenía. Bueno, y realmente, digamos, cuando te vas a vivir con ella, ¿ese mal estilo, esos malos hábitos cambiaron? No cambiaron, pastora, porque sí, encontré una buena esposa, pero descargué algo que tenía en mi corazón, lo descargué con ella. En mi mal genio siempre la traté, quería imponerle las cosas, era lo que yo quisiera, no era mutuo, no trataba de entenderla, sino que era lo que yo quería. Y doy gracias a Dios por ella, porque la paciencia y el amor que ella tenía hacia mí me soportó, porque eso es soportar tremendo. Yo hoy día me acuerdo de eso y yo digo, es una mujer que soportó muchas cosas. Te dio Dios la buena mujer que la pedías. Buena mujer que necesitaba, y Dios fue llenando, me fue ahí sustentando y dándole a ella la paciencia, dándole a ella la paciencia de comprender y que yo de darle la oportunidad que Dios cambiara mi vida. Porque muchas veces nosotros decimos, no, espere, yo cambio y después busco de Dios. La verdad no es así. Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos cambia, y allí es donde nosotros podemos decir de que solamente cuando buscamos de Dios es que vienen estas cosas maravillosas. Porque yo llegué al Evangelio, pastora, siendo vicioso aún. Venía a la iglesia, pero salía de la iglesia y yo seguía por ahí mis plones no faltaban. Bueno, enseguida vamos a hablar de esa parte. Hablábamos o me contabas cuando estábamos preparando este tiempo que de pronto, como todo eso que viviste de niño,
digamos, la agresividad que recibiste, los maltratos, aún todos esos vicios que tomaste, comenzaste a replicarlos en la vida de tu hijo. ¿Cómo fue ese tiempo? Pues, como les digo, ahí en este transcurso, pues nacen mis hijos y yo con ellos, vamos, con mi Ana Denis, fui muy duro porque le andé muy duro, fui bastante pesado. No fui un maltratador, pero cuando yo a ella la tocaba era para que se viera, Para era que que sintiera. sintiera que allí estaba el papá. Y le daba sin, como dice el dicho, sin compasión, porque ella también tiene sus recuerdos de cómo le andaba. No fui pues así igual como tal vez lo fue conmigo mi mamá, pero sí fui muy duro. Y hoy día yo sé que ellos, entre comillas, ellos lo agradecen porque son unos hijos intachables y ellos siempre se acuerdan de esto porque nunca traté de salirme del contorno de lo que es la educación, lo que fuerte sí, pero como era, no es como ahorita que usted no puede tocar a un muchacho porque ya resulta uno es encartado, pero sí andaba, y en ese transcurso también mi hijo también me tocaba andarle duro y no fue solamente duro, pastora. Con mi hijo pasó algo especial porque yo con mi hijo, como esta situación que yo tenía de vivir tomando, de borracho, yo estaba inculcándole a mi hijo. Primero que todo le estaba haciendo decir, era una de las frases que yo no sé cuántos, yo la alcancé a vivir, de decirle a los hijos, los hombres no lloran. Así es. Los hombres no lloran. Y yo a él lo hacía, él iba a llorar y que no lloraba, y eso se ponía ya que se ahogaba porque los hombres no lloraban. Después me sentaba a ver y como él se acercaba mucho a mí, entonces yo era así por debajito y le pasaba poquitos y poquitos, y creo que, y hasta lo último, donde ya mi hijo se tomaba 4 cervezas teniendo 9 años, ya mi hijo se tomaba 4 cervezas, yo se acostaba borrachito. No. Y la mamá era siempre, no le des eso al niño, pero uno siempre como queriendo que se volviera hombre, era según la frase que uno le utilizaba, lo que pensaba uno, lo que uno pensaba, pero mire el daño que uno estaba causando. Y doy gracias a Dios por eso, porque pues Dios en su inmenso amor, en su misericordia, rescató mi vida, y no solamente mi vida, sino la vida de mis hijos, al menos de mi hijo, que claro, ya lo llevaría hoy día. Mi hijo es un adulto, y yo no me cabe en mi cabeza que sería yo ver a mi hijo por ahí borracho. Así es. Mi hijo hoy día no se toma un trago, ni no le recibe un trago, denle en comida. Ese es mejor dicho, denle en comida. Ese es el mal de todos los jóvenes. El mal de todo, entonces, denle en comida, pero él no te toma un trago. Qué bueno, realmente es muy especial. Yo sé que para muchos de los que hoy conocemos, digamos, esta faceta de líder Ferney, a veces se nos hace realmente como increíble y no tenemos a veces la capacidad de dimensionar todo esto que él nos dice, de haber sido un borracho, un mujeriego, un adúltero, de ser un hombre que consumía drogas, que vendía drogas. Y realmente lo que queremos a través de estos tiempos y a través de este programa de Viviendo por Fe es precisamente que ustedes puedan darse cuenta de que Dios es un Dios que cambia, Dios es un Dios que transforma, Dios es un Dios que da nuevas oportunidades, y que no importa lo que hayamos sido, no importa lo que hayamos vivido, si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, realmente Él puede hacer cosas maravillosas. Lo hizo en la vida del líder Ferney, puede hacerlo en la vida de cualquiera de nosotros, y allí que nos estás viendo todavía hay esperanza. Mi líder, yo quiero que le demos paso a Ana Denis para que ella esté con nosotros, porque sé que ella hace parte de su historia, sé que ella hace parte de ese testimonio, y su vida y lo que transcurrió en ella, aunque fue muy difícil y ella ya nos lo va a contar, fue la manera como Dios te afirmó, y fue la manera como pudiste ver a Dios en unas facetas muy especiales. Sí, pastora, pues yo, la verdad, muchas gracias a Dios porque Él me rescata de allí, de todo esto. El Señor llamó mi atención de muchas maneras, Él me hizo el llamado, y utilizó a muchas personas, tanto que utilizó a mi madre, utilizó para que
recuerdo tanto que mi mamá vino y ella fue la que me predicó el evangelio y me decía, mi hijo, busque de Dios, mire cómo hace sufrir a esa muchachita. Y yo a la respuesta mía, pastora, era que yo le dije a mi mamá, no mamá, a usted sí le quedó bien, pero yo todavía no sé el tiempo. No sé si lo necesita. Hizo el llamado y de esa manera luego sucede, tengo un accidente en la buseta, me caigo, un accidente, me pasó una llanta por un pie, no tuve fractura, nada. Allí reconocí que Dios me había librado y de todas estas maneras, y vuelve y llega a un paso donde yo nada que buscaba, porque el Señor estaba haciendo ese llamado, claro que sí. ese llamado, y de ese llamado que el Señor hace y yo no hago caso, lo último que Dios hace es quitarme a mi mamá. Quitarme a mi mamá, y ya después de que Él quita a mi mamá, ya ahí sí, Señor, el vaso se rebosa, allí ya sucede algo especial, ya ahí empiezo a tener esa necesidad de buscar de Dios, porque allí sucedió algo, que tuve un odio muy tremendo y ese odio me tenía carcomiéndome, y entonces yo por eso le pedí a Dios que me ayudara. Esa fue la gota que rebosó el vaso, la falta de mi mamá y ese odio que queda porque sucedió cosas, pero en Dios, en su misericordia, ahí logro buscar del Señor. Líder Ferney, es muy especial, o sea, a mí me llama mucho la atención esa historia de cómo Dios también tuvo misericordia de tu mamá, de cómo Dios también transformó su vida y de cómo, digamos, tuvo la oportunidad en sus últimos años, sus últimos días, de poder reivindicar todo eso que había pasado y ser ella el instrumento que Dios usa para venir y compartirte de este amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Amén, así es, por eso yo hoy doy gracias a Dios y como le digo, fue allí donde tuve, después de que voy, ya paso de un encuentro, y allí donde yo me doy cuenta que mi mamá, yo tengo la certeza que mi mamá alcanzó la misericordia de Dios, porque allí tuve esa presencia de poder sentir eso allí en este encuentro, y todo eso hizo que cambiara mi vida, y allí fue donde totalmente, es más, yo llegué a un encuentro, yo fui a un encuentro como de recoche, porque tenía como preparado hacer otras cosas, pero allí yo empecé a liderar desde allá, porque en el cuarto dijimos que no nos íbamos a hacer bautizar, pero resulta que después de que hay ese encuentro con el Señor y todo eso, voy a las aguas, y todos los 6 que habíamos hecho de no hacerlo, todos terminamos haciéndolo, pero fue muy bonito todo esto, y viene el cambio, la transformación, y viene sucediendo, ya empiezo a caminar con el Señor, yo empiezo... Mi líder, perdón que te interrumpa, tu mamá te comparte del evangelio, pero me decís que no, o sea, en ese momento no le hiciste caso pues como a ella. No. ¿En qué momento el Señor Jesús conquista tu corazón y tomas la decisión de buscarle, de congregarte, de permitir que Él cambie tu vida? Yo estoy, pastora, en una necesidad, porque como le digo, venía con mi mamá fallece y yo quedo con un odio muy tremendo, y empiezo a pedirle al Señor que cambiara mi vida. Y le pedí al Señor, y yo empecé a buscarle en la católica, además mi esposa, mis hijos quedan aterrados porque yo los convidaba para la iglesia, y ellos aterrados porque yo nunca iba a una iglesia, a la iglesia católica, a pesar de que decía que era católico, apostólico y romano, pero no, a la final no era, porque no iba. Pero empecé a tener la necesidad. Un día paraba ahí donde yo vivo, en el callejón de la Manuela, y alguien me invita, que hasta ese poco, ese alguien me di cuenta quién era, porque nunca lo había podido saber quién había sido, hasta que me doy cuenta, ese alguien me invita a la iglesia, y yo me vine como a los 10 minutos, le dije, sí, un día de estos voy. Entonces yo me quedo pensando, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude, y me invitan a la iglesia, no, yo voy a ir, y como a los 10 minutos arranqué, y ya a los 10 minutos vengo y estaba, pero qué bullicio estaban acá en la congregación. Vienes a la iglesia del Nazareno. Aquí a la iglesia del Nazareno, y cuando tremendo bullicio, y ya me iba a querer devolver, y
el que estaba en la puerta de una me detuvo y de una llegué allá, y cuando empieza la palabra, tremendo, pastora, porque yo decía, ¿quién le contó mi vida? A ese señor que Ese señor que se da cuenta, yo miraba al de allí, miraba y todito salía. Lo último resulté confrontado, y esa noche me confrontó el Señor y sentí un alivio muy tremendo, porque el Señor, entendí realmente que Dios me estaba llamando. Me estaba llamando y Él tenía cuidado de mí, y Él quería hacer algo especial en mi vida. Y ahí empieza el cambio, pastora. Bueno. Ahí empieza el cambio. Pues esos días empecé a tener mis fallas, porque tenía mis cosas, porque después el proceso, el Miguel, proceso, es un sí. proceso en las manos del Porque Señor, ya uno así viene uno con droga, viene con trago, adulterio, y usted para dejar eso de la noche a la mañana es complicado. Así es. Y el enemigo es muy sutil, porque cuando usted empieza a buscar, mientras usted no busque de Dios, no pasa nada, el enemigo te deja quietecito, pero cuando usted empieza a buscar, el enemigo lo aprieta y quiere enredarlo. Y yo traté, porque en ese tiempo, imagínese que yo llegué a los pies del Señor. Yo llegué me invitaron, mi madre muere en enero, en febrero vengo a la iglesia, empiezo a venir como en febrero a finales, y en marzo de estar viniendo me metí la última rasca que con un hermano, y yo le decía a mi hermano, es la última rasca, y era en medio de mi borrachera, porque ella me perdí 3 días, y en medio de mi borrachera le decía a mi hermano, es la última. Es la última. Y ellos se reían y sí, lo tomaban como charla, y hágale, y verdad, y hoy día ellos pueden dar fe de que verdad fue la última. En marzo, y ya en mayo voy a un encuentro. Yo ahí en esa rasca yo no quería volver. Yo no quería volver a la iglesia. El enemigo lo trata de enredarlo, y yo no quería, pero mis líderes, unos líderes hermosos que los amo a todos, porque son unos hombres y mujeres muy allí, que fueron utilizados por Dios para que este proceso pudiera llevarse. Y me arroparon y volví, y en mayo me fui para encuentro, y ahí pasa. O sea, vienes desde enero con todo este proceso, con todo este llamamiento de Dios. Qué bueno. Bueno, vamos entonces a dar paso ahora sí a Ana Denis. Ella tiene, como les decía, una historia muy preciosa que contarnos, y fue un instrumento que Dios usó para afirmar la vida de nuestro líder Ferney, y sé que también para ella ha sido de gran bendición. Vamos entonces a darle la bienvenida a Ana Denis en esta noche. Bueno, y tenemos entonces con nosotros a Ana Denis. Ella va a contarnos su historia. Ella muy amablemente ha querido estar con nosotros en esta noche, y sé que va a ser también de gran bendición. Ana Denis, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, pastora. Sí, pues vengo a contarles mi testimonio. Un testimonio, como decía mi papá, bastante oscuro. Aquí la cosa ya se pone más oscura todavía. Pues resulta que yo, en el tiempo de 18 años, yo salía mucho, y todo. Y pues mi padre no le gustaba que yo andara en moto, ¿no? Y entonces pues yo no le hacía caso, y a eso trato de que siempre que le digo a los jóvenes que es que le hagan caso a los papás, que sean obedientes, porque es que los papás no dicen las cosas por joder, como le dice uno, ay, es que mi papá sí jode, ay, es que mi papá tal cosa, sino que Dios les pone eso en el corazón para que le digan a uno, vea, no lo hagas, porque lo están inquietando, Dios está ahí. Entonces pues resulta que mi papá me decía, no la quiero ver montada en esas motos, no la quiero ya nada que, y yo le decía que pues que para qué habían hecho las motos si no era para montarse. Entonces pues resulta que un viernes vine a estudiar y mi papá me vio en una moto y me bajó. Y ya pues me castigó y tuvimos una pelea y todo,
y al otro día yo salgo y pues le dije a mi papá que me diera permiso como a las 10 de la noche y salí y mi papá me era como entre dudoso, decir sí, decir no, y yo rogándole y rogándole hasta que me dijo, bueno, a las 11 se está en la casa. Entonces, bueno, me fui y como desobediente que siempre es uno de joven, fui y pedí una moto prestada. Pues me vine con una amiga y nos fuimos para Ginebra y en la subida pues tuve ese accidente que marcó la vida de toda mi familia. Así es, fue entonces un accidente en moto. En moto. Eso fue el 8 de octubre. Yo le había pedido permiso a mi papá, eran las 10 de la noche y a las 10:30 de la noche tuve el accidente. Y perdón, Ana, pero le habías pedido permiso para ir a prestar una moto e irte para Ginebra. No, no, yo no, él no sabía nada y él estaba en la casa pensando que era que yo estaba o en la cancha, en el estanco con mis amigos, ya. Entonces, pues, y ni el dueño de la moto sabía que yo iba para Ginebra. Pero ahí todos se dieron cuenta dónde estaban ahí. Sí, entonces pues en el momento que yo me accidento, pues la peor parte la lleva mi pierna. La rodilla es así y mi rodilla se dislocó y se reventó la vena, la principal. Y pues yo caí debajo de la swingla. Entonces también dos muchachos que estaban ahí, al quererme sacar de allá, pues también resultó que me lastimaron más. Sí, me lastimaron más. Y cuando ya yo me desperté, que me decían, hay que llamar al papá, y yo no lo llame. A mi papá no, por favor. Por favor, no hagan eso, no me hagan ese mal. Sí, entonces yo muy nerviosa, yo decía, mi papá me va a pegar, mi papá. Claro. No pensaba ni siquiera en lo que te había pasado, sino en lo que ibas a decirle al papá. No, en el momento me dolía, pero yo aquí solo tenía mi papá. Claro. Y yo en ese momento solo le pedí a Dios, ay Dios, no, que mi papá de él, que no se llene tanta rabia, por favor. Sí. Pues resulta que sí, llegó al hospital y mi papá furioso, muy enojado, que venía con, yo lo vi, yo iba como con ganas de... El gesto. Y entonces, cuando ya pues pasa eso, los doctores dicen que pues es una luxación de rodilla, que me ponen un yeso y listo, que me voy para la casa. Mi papá lo único que me dijo, pero verás que usted vuelve a la casa. Ay, Dios mío. Yo creo que muchos de nosotros, y en especial los que ya llevamos como unos añitos, ese llegar a la casa era bien complicado. Como decía Anita, preferíamos que pasara lo que sea, pero no llegar a la casa. Uy, sí, yo nada más, pues, yo decía, no, mañana llego a la casa y lo que me espera. Sí. Pero sí, eso fue y bueno, en ese momento mi papá se quedó conmigo en el hospital. Mi mamá dice que yo me quedo con la niña, y mi papá, no señora, yo me quedo con ella. Y yo, no mamá, no me deje con mi papá. Entonces pues resulta que mi papá se quedó y yo era con un dolor terrible. Y yo le decía, papá, llame al doctor, y él, no señora, usted buscó eso, usted aguanta. Tremendo. Entonces ahí me tocó y mi papá pues claro, con razón tenía, porque pues él me había estado diciendo y yo no le hice caso. Atención, sí. Entonces de ahí ya el otro día me mandan para la clínica de fracturas en Palmira, y pues cuando me atienden allá se dan cuenta de que es más grave de lo que pensaba. No era simplemente una luxación en la rodilla. No era porque decían que era una luxación, que me enyesaban, me acomodaban y listo. Pues resulta que en el momento que me fueron a aplicar la anestesia para acomodarme, el doctor me inyecta y la jeringa se llena de sangre. Yo me acuerdo que mi papá estaba en la parte de atrás de la camilla y había un enfermero y el doctor. Mi papá me estaba cogiendo y yo solo le miraba la cara a mi papá y mi papá se puso
pálido, mi papá quedó así. Entonces yo como que, bueno, ¿qué pasó? Entonces él mismo dijo el doctor, esta muchacha tiene algún trauma severo en el pie. Pues ahí ya mi papá ya empezó a bajar la guardia un poquito. Ahí sí ya me decía, mami, ¿tiene hambre? Antes no se había ni siquiera percatado si tenías hambre o no. Sí. Y pues claro, yo ya estaba, la hemoglobina ya estaba muy baja, yo ya estaba ya débil. Y no, pues yo le decía, no, papá, nada. Y ya él me empezó a ver que verdaderamente era algo grave, delicado. Y pues de ahí me mandan para la Palma Real. Y resulta que no hay ambulancias. Al otro día, como a las 10 de la mañana, me mandan para la clínica de Occidente, que desde ahí Dios estaba obrando para que todo saliera bien, porque es una clínica privada, una clínica y súper buena. Y me mandan para allá, me hacen una arteriología y verídicamente bien que sí. ¿Cuál fue el diagnóstico, Ana? La arteria poplitea estaba totalmente reventada, la vena principal reventada, y pues... ¿No tenías irrigación de sangre a la pierna? No, la vena se reventó y entonces la sangre era por el músculo, por toda la pierna, haciendo una hemorragia interna. Entonces ya el doctor me hacen con un aparatico para mirar, porque ellos se dieron cuenta que era del sábado a las 10 de la noche que yo estaba en esa situación. Y me hacen con un cosito a sacarme en un pedacito de carne, y cuando ya el doctor vuelve y pues da el terrible diagnóstico que dice que tengo gangrina nivel 1. Dios mío, te había ya entonces, por el tiempo que había pasado, no te habían dado el dictamen. Ya habían pasado como 48 horas. Claro. Entonces él dijo, no hay nada que hacer, hay que amputar la pierna. Así tan secamente. Sí, una joven de 18 años, en ese momento a mi familia, a mí, se nos vino el mundo encima. Totalmente se nos cambió, porque pues no pensábamos pasar por eso. Claro que no pensábamos pasar. Que yo estaba en ese momento y le decía a Dios, pero ¿por qué a mí? Yo no soy tan mala tampoco. No hice un poquito de caso, pero tampoco. Un poquito desobediente nomás. Sí, nomás. Pero sí, ese momento fue, yo me acuerdo que a mí se me vino mi mundo encima, se vino el mundo. Todo porque yo era muy vanidosa. Y yo, mi parte favorita de mi cuerpo eran las piernas. Y cuando me dijeron eso y yo decir perder mi pierna, y yo decía, no, verme así, yo decía, no, Dios mío, yo así no puedo vivir. Entonces, pues, ahí Dios mandó también un doctor, le dio también la inquietud al doctor de decir, no, pero es que ella es una adolescente y tiene, no, entonces la amputan y ya, para la casa, listo. Entonces, perdón, Ana, o sea, el dictamen era que había que amputarte por lo de la gangrena que ya había tocado la pierna. Sí, claro. Este médico llega y dice que hay otra cosa que se puede hacer. Que había que hacer, que se podía hacer una fasciotomía y que pues había que... Perdona, esos términos no los entendemos mucho. ¿Qué es una fasciotomía? La fasciotomía es rajar la pierna y dejar expuesta la pierna totalmente abierta para que toda esa sangre salga. Se drene, sí. Y ir sacando la carne mala que vaya... pues que esté ahí ya podrida, porque ya es una gangrena, es podrida la carne, y van haciendo desbridaciones, que es sacar la carne. Eso me lo hicieron por 2 meses, me dejaron así. ¿Pero el dictamen de amputación cambió o el dictamen continuaba? No, el dictamen continuaba porque siempre me decían una desbridación con posible amputación. Siempre no eran como dando esperanzas de nada, no. ¿Por cuántas veces ocurrió, Ana, el que entraras al quirófano y tuvieras, digamos, la orden de que ibas a entrar a amputar? Mi papá, fueron 4 veces, mi papá firmó 3, y pues él ya me había dicho que la cuarta él no la iba a firmar, que ya esa no. Y entonces pues eso fue duro porque cada que iba yo a entrar al quirófano
mi papá tener que firmar para Para amputar la pierna de su hija. Claro. Eso era bastante fuerte. Bueno, Ana, entrabas al quirófano con orden de amputación y nos dices 4 veces, pero vemos tu pierna. Sí. ¿Qué pasó? Dios es un milagro desde el momento que yo me accidento, es un milagro total. Y siempre llegaba, entraba y no sé, inquietaba el corazón del médico porque el médico decía que yo me parecía a la hija que pues hace muy pocos meses había muerto. Sí. Entonces él sentía como ese cariño por mí y lo inquietaban como a luchar, como a seguir luchando por salvar mi pierna. Entonces pues yo salía y otra vez con mi pierna y luchando, entonces ahí 2 meses pasamos así. Y Dios, todo, ¿no? Absolutamente todo fue Dios orando porque mis padres eran de acá, Costa Rica, y estar en Cali. Mi mamá se la pasaba todo el día conmigo en el hospital. Claro. Y nunca faltó la comida para mi mamá, porque una amiga le llevaba todos los días la comida a mi mamá. Pero era algo, que la comida que le traían a mi mamá me la comía yo y mi mamá me comía la del hospital. Sí. Eso ocurre generalmente. Entonces, pero sí, muy agradecida con Noemi, se llama la señora, y el esposo, porque vivían al otro lado de la ciudad y a ellos no le importaban si la gasolina, si el trancón o si nada, ir a llevar su almuerzo a mi mamá. Bueno, que sea entonces una oportunidad para agradecer a Noemi, dices que se llama, y a su esposo, y Wilson por este... Sí. A ver, y me hace recordar una escena maravillosa que está en la palabra del Señor, y es que dice que cuando Dios manda también a su siervo y lo manda allá al desierto, y obviamente pues él también se preguntaría, bueno, ¿y qué voy a ir a comer allá? Y él le dice, no te preocupes, yo te voy a alimentar, y dice que los cuervos iban todos los días y le llevaban su alimento. Ese es Dios. En medio aún de las tragedias, en medio de esos difíciles momentos, Dios está allí. Bueno, Ana, ¿cómo transcurre entonces? Son 3 veces, 3 diagnósticos, 3 cirugías, donde Dios, como dices, inquieta el corazón de este médico para que luche, para que trabaje, para que no suceda. Y nos hablas de esa 4ª, que el líder Ferney, que tu papá no firma. ¿Por qué no lo firma? No, porque mi papá ya había pasado, pues firmar, era un dolor grande el firmar y él decía que la 4ª vez ya no podía. Él decía, no soy capaz, ya eso le toca a usted. Entonces, claro, yo pues era entendible, porque como le digo, el firmar la amputación de su hija era difícil. Y pues surgió la 4ª vez, que yo le pedí a Dios que no, pero surgió. Pero fue el día del milagro total, eso fue un milagro total, que fue el 27 de noviembre. Yo en la madrugada del 27 de noviembre tuve unas fiebres muy fuertes y pues era como si sentía el escalofrío, como si a mí me partiera los huesos totalmente. Y pues ahí es donde yo quiero agradecer a mi madre porque ella, el amor que mi mamá me demostró en ese momento fue decir mi mamá, arrodillarse y decir, Dios mío, dame ese dolor a mí, pero quítaselo a mi hija, ponme en el lugar de mi hija. Yo en ese momento me quedé como que, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Qué hice? Porque ver a mi mamá así, y pues yo no lo entendía, perdón, no entendía en ese momento, porque yo decía, pero ¿será que una madre puede amar tanto, amar a un hijo tanto? Y ahora que tengo mi hijo me doy cuenta claro, que uno da la vida por los hijos y sin importar nada. Entonces sí, mi mamá estaba ahí. A mi papá también le tocó muy duro, porque mi mamá estaba toda la semana y yo con mi mamá trataba de estar bien para que mi mamá no sufriera, porque pues yo la veía. Ella es
más débil. Claro. Psicológicamente mi mamá es sí. más débil. Emocionalmente. Ajá. Entonces yo trataba de estar fuerte y decirle, mamá, esto vamos a salir, yo estoy bien, a mí no me falta, no me pasa nada, bueno. Entonces, pero mi papá sí estaba los sábados y los domingos conmigo y mi papá sí, realmente se daba conocía cuenta. esa parte humana que estaba Sí. realmente viviendo. Mi papá, no, yo lloraba todo el día, no comía. Él me llevaba dulces, que papas, que galletas con crema de leche, porque me encantaba comer eso y todo. Y pues eso no, tampoco era que me hiciera feliz, porque yo estaba pasando por algo muy duro. Y también le agradezco a mi papá eso, que estuvo ahí, firme conmigo, porque fue bastante difícil el pedazo. Sí. Ana, hablábamos preparando esta historia y me contaste de un suceso específico que me gustaría mucho que le contaras a los que nos están viendo en esta noche, y es el momento cuando tus papás, antes de que salgas a esta última cirugía, se oran por usted. ¿Cuál fue esa actitud que tuviste? No, pues fue la peor actitud que pude tener. Le cuento, esa noche tuve la fiebre, entonces el médico fue a las 7 de la mañana y pues vio la pierna y dijo, no hay nada más que hacer, porque resulta que en una de las desbridaciones que me han hecho en el quirófano, cogí una bacteria multiresistente, tras la gangrina otra bacteria. Entonces pues ya el doctor dijo, no hay nada que hacer, ya es preferible amputarte la rodilla que tener que amputar más arriba. Y había una doctora que ella era la que me hacía las curaciones todos los días, y ella desde el primer momento decía, amputen, no pierdan tiempo, no pierdan tiempo. Y yo me acuerdo que mi papá la miraba, era como que por favor no opine. Entonces sí, ella en ese momento que el doctor dijo eso, ella dijo, yo les decía que eso era una pérdida de tiempo, decía ella. Entonces yo escuchaba que los doctores decían que así, que no, que ya. Entonces llamaron a mi mamá y mi mamá salió y claro, mi mamá con esto, entonces entra al cuarto y yo le dije, ¿qué pasó, mamá? Yo ya me sospechaba algo, porque pues uno al ver que la actitud de los médicos, sí. Entonces pues ella entra y me dice, no mami, que le van a hacer una cirugía, otra desbridación y así. Entonces yo le dije, bueno, voy a ir a hacer una llamada. Mi mamá se fue, entonces yo llamo a la enfermera y le digo que necesito hablar con el médico. Entonces el médico vuelve y me dice, pues que qué pasa. Antes yo le dije, necesito que usted me diga la verdad. Yo ya soy mayor de edad, yo ya estoy pues grandecita para saber las cosas, porque pues es mejor saberla acá y no es más adelante. Pues yo ya me lo sospechaba o algo. Entonces el médico me dijo, sí, no, Ana, ya no hay nada más que hacer, ya te vamos a amputar la pierna. En ese momento sentí que en mi vida todo el mundo ya se acababa y me llené de un rencor, un odio muy fuerte. Mi mamá llamó a mi papá como flash llegó a Cali, y yo me acuerdo mucho que ahí fue esa actitud terrible. Mi papá llegó a la habitación y pues dijo, vamos a orar. Entonces yo en ese momento le dije, ¿orar? Entonces mi papá dijo, sí. Yo le dije, ¿y dónde está su Dios que me tiene a mí aquí así? Dios mío. Mi papá lo único que hizo fue arrodillarse y decir, Dios mío, no la escuches, no la escuches. Entonces mi papá pues siguió orando, mi mamá, y pues claro, fue algo bastante fuerte, porque yo en ese momento no quería escuchar nada, porque yo tenía un rencor, porque yo decía, Dios mío, si esto iba a pasar, ¿por qué no lo hizo desde el principio? Y no me llenó la esperanza de que yo me iba a recuperar. Entonces pues resulta que él tenía preparado algo mejor. Entonces pues sí, ese día mi papá
pues muy dolido por lo que yo había dicho, claro. Él no me dice, porque él también quedó dolido, y me dice que no, que él ya me había dicho que no iba a firmar. Entonces pues ya ahí me llevan al quirófano como a las 12. A las 10 de la mañana ellos se fueron porque yo les dije, quiero estar sola. Entonces a mí me empezó un dolor en la pierna impresionante, una cosa aterradora. Me aplicaban morfina, a mí me aplicaban morfina para el dolor, y me aplicaron como 2 veces y no se me quitaba el dolor. Entonces yo empecé a decir, tras de que me van a amputar la pierna, tengo que soportarme esto. Decía, Dios mío, ¿y por qué? ¿Por qué? Y pues resulta que en ese momento Dios estaba orando, pero pues, yo no lo sabía. Entonces, en ese momento del dolor me quedo dormida. Cuando me despierto, pues mis padres ya estaban ahí, pero yo ya sentía una paz impresionante. Ya no estaba pensando con ese rencor. Dios había orado en mí y me había dicho, todo va a estar bien. Como si me hubiera dicho así, yo lo creo. Entonces, yo me levanto, me despiertan porque ya era hora de la cirugía. Llego al quirófano. Entonces el doctor dice, llegó una enfermera y dijo, no han firmado la autorización, hay que buscar al papá. Entonces yo le dije, no, mi papá no va a firmar, yo voy a firmar. Entonces pues en ese momento el doctor se quedó como asombrado, porque pues uno mismo firmar, claro, porque ya no era una desbridación con posible amputación, sino que era amputación miembro inferior derecho, decía ahí. Entonces pues el doctor dijo, déjenla sola. Yo le dije, no, espera. Lo único que yo dije fue, si este es el plan para mí que tiene Dios, así va a ser y lo tengo que afrontar. Pues yo firmé, el doctor se quedó así impactado. Él me dijo, Ana, perdón, pero ya no puedo hacer nada más. Yo le dije, tranquilo, médico, yo le dije, tranquilo, que si Dios eso quiere para mí, va a estar obrando en sus manos para que salga lo mejor posible. El médico me pone en la anestesia y yo quedo dormida, y pues resulta que cuando el médico quita la venda, lo que vio en el cuarto ya no estaba en el quirófano. Eso es Dios. Ese es Dios, el único que puede hacerlo fue Él, porque Él en el cuarto vio una pierna podrida, carne podrida. Y en el quirófano, la mayor parte de la carne que estaba podrida estaba rosada. Dios la había restaurado. Dios había restaurado esa carne. Él se quedó súper impactado, porque él le dijo a mi padre, yo no sé usted qué le ora. Le reza, le ora, no sé, pero sígalo haciendo, porque ese le salvó la pierna a su hija. Dios mío. Así le dijo el doctor. Definitivamente esto nos llena a nosotros de gozo, quebranta nuestro corazón, y bueno, el Señor lo dice en su palabra, si crees verás la gloria de Dios. Ana Denis la vio, y es una historia maravillosa, es un testimonio maravilloso, y por eso es que el líder nos decía que esto hizo parte de todo su proceso, y vamos a darle la bienvenida nuevamente a nuestro líder, que nos acompañe y podamos entonces cerrar esta bella historia. Vamos entonces a dar paso a que nuestro líder Ferney nos cuente cómo Dios, a través de este proceso, ya ustedes lo han escuchado, realmente es maravilloso poder ver el poder de Dios, la manera como Dios obró, pero fue difícil, indudablemente fue muy difícil, y nos imaginamos que para él como papá, para ellos como familia, pues fue igual de difícil, pero yo quiero que le podamos escuchar y que él nos pueda contar brevemente cómo Dios obra a través de su vida, en su vida, con todo este proceso que vivió. Mi líder Ferney, cuéntanos entonces cómo fue todo este proceso. Mi pastora, sí, es un proceso, como contaba mi hija ahorita, es un proceso muy duro, pero allí es donde afianza la fe. Dios me afianza allí para seguir buscándolo y
centrarme, es decir, a aferrarme más a Dios cada día más, porque allí lo pude ver, así como decía el siervo del Señor, que de oídas te había oído, pero ahora te he visto. Yo podía decir lo mismo en estos momentos, porque la verdad, pastora, que es un proceso muy duro, donde ustedes le van a amputar una pierna a un hijo, es muy duro, durísimo, eso desgarra el alma. Yo lloraba al Señor, allí aprendí qué es orar y qué es clamar. Allí aprendí eso, porque una cosa es orar y otra cosa es clamarle a Dios, y yo clamé al Señor con todo mi corazón. Allí derramé mis lágrimas, allí en una capilla que hay allí en esta clínica, y yo lloraba, mejor dicho, ahí como el dicho, a moco tendido. Me senté, mejor dicho, a ese Dios y clamándole a Dios, y como decía mi hija, a pesar de que ella renegaba de ese Dios, y yo le decía, porque yo le decía a Dios, yo sé que tú estás aquí. Yo nunca desfallecí, yo siempre creí en ese Dios maravilloso y que Dios iba a hacer la obra, y a pesar de que como llegan unos momentos de duda, porque cuando yo firmé cuando se fue a firmar la cuarta, yo ya le había dicho, Dios ya había preparado mi corazón, y ya seguía la parte que le tocaba a ella. De todo eso, como le venía diciendo, es un proceso, cada cosa que va pasando es un proceso, y yo la cuarta, ya a ella, antes de que eso pasara, yo le he dicho, mija, yo no voy a ser capaz de firmar una cuarta, que ojalá no llegue, pero llegando a ser, yo creo que ya no soy capaz. Pero allí en este transcurso vimos cómo Dios obró, porque lo volvemos y repetimos. Decía el médico, yo no sé, Ferney, usted qué hace, pero es que lo que yo vi en el cuarto, yo ya no lo vi en el quirófano. Entonces es donde uno ve el milagro de Dios. Yo le daba gracias a Dios, porque decía, uy, Señor, tú eres maravilloso, tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, porque ahí lo veía, y de eso me enamoraba más de ese Dios maravilloso. Cambié muchas actitudes, porque yo tenía unas actitudes bastante malucas, porque fui una persona que yo no dejaba manejar mis finanzas, de hecho mis diezmos no los hacía como era, porque no quería que me manejaran eso. Y allí vi otro milagro grande, que fue en el asunto de las finanzas, porque esto es un proceso que no fue solamente emocional, sino que también un proceso financiero, porque esto allí yo firmé para que a mí me tocaba pagar el 10% de lo que se iba, y mi hija se comió 108 millones, se comió ella en todo este proceso. Quiere decir que a mí me tocaba pagar 10.800.000, no los tenía. Yo pensaba hipotecar mi casa, yo tenía tantas cosas. Pero Dios hace un milagro también allí en este proceso. Vimos la obra que hizo en ella, lo que ha pasado, pero sigue dando más. El Señor dice que lo que Él empieza lo termina, y creo tanto en eso. Cada día me doy cuenta del poder que Dios tiene. Él tiene el control de todo. Y nosotros, yo realmente, la vez que fuimos a cancelar, pastora, yo no tenía, si tenía para 1.200.000, era mucho. Yo no creo que yo tuviera toda plata. Incluso llevé con monedas, billetes de 1.000 de esos, llevé un cerro, un poco de cosas. Y allí sucede un milagro muy bonito. Ahorita que era donde trabajaba, ella dijeron, lo que se vende en postres este domingo es para Nadenis. Y ese domingo vendieron 400.000 pesos. Desde ahí empezó, porque ellos decían, nunca hemos vendido toda esta plata en postre. Y solo fue decir que la panadera, y se vendieron 400. Y sucede algo bonito, porque llega la hora de cancelar y de ir y pagar esto. Y empieza uno a maquinar y a mirar cómo lo voy a hacer. Mi líder, pero yo quiero que nos cuentes algo. Te volviste ascensorista. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo clamaba, yo cuando le digo, llevo ese 1.5 millones que tenía, yo oré con mi hija y mi esposa en el cuarto, y preparamos, y yo me fui con todo esto, y me fui para allá. Pero yo seguía oramos ahí, pero yo seguía clamándole allá en el ascensor. Me volví ascensorista, sí, porque empezaba era orando, y eso subía hasta el último piso y volví, bajaba, y yo ahí oré,
y volví hasta que ya llegó la decisión de irme allá a la caja a cancelar. Y cuando llego yo allá y cuando me dice el de la caja me dice, ¿usted es Ferney Grisales? Y le dice, señor, y yo, bueno, aquí está la cuenta. Y cuando me dice, la cuenta son 680,000 pesos. Pastora, le cuento que a mí me dio algo tan algo tan especial, y yo me agarré a llorar. A mí me conmovió mi corazón mucho eso, porque dije, Señor, usted. Entonces yo le dije, Señor, ¿me puede dar un momentico? Ya vengo. Y yo, no, tranquilo, don Ferney, bien pueda. Y salí, me volví otra vez y llego al cuarto y les cuento eso, adivine lo que pasó. Uh-huh. ¿Qué pasó? Adivine cuánto vamos a pagar. Y yo me aterraba y le digo, 680,000. No, eso lloramos, nos abrazamos felices allá saqué las monedas, los billetes más pequeños, y ya llevé los 680. Uh-huh. Y sigue Dios obrando, pastora. Porque llego yo allá otra vez a la caja, cuando me contesta, cuando me dice el cajero, me dice, Ferney, yo hablé con la directora del hospital y ha quedó su deuda en 400,000 pesos. Lo que había pasado en los postres, lo que ha sucedido, eso fue exacto lo que costó la sacada de mi hija de allí del hospital. Uh-huh. Es un milagro palpable que no solamente, como le digo, no fue solamente la salvada de su pierna, sino que en las finanzas, a mí no me tocó las finanzas. Como decía ella, nosotros hubo una persona que Dios colocó para que nos alimentara. Colocó en este corazón de este hombre, este varón, siempre allá estuvo 2 meses, 20 días caminando allá llevándonos. Los pasajes a nosotros nadie nos los cobraba, ni a ella ni ninguno. Antes nos daban plata y fuera de eso se encargó de la deuda de allí. Decía mi hija, estuvo en la mejor clínica. Los hijos de Dios, vea, tenemos ese privilegio. Yo hoy doy tanta gracia, invito a la gente que aquellos que no conocen, aquellos que de pronto no han aceptado a Cristo en su corazón, no se saben de lo que se están perdiendo. Porque cuando uno empieza a caminar con esa fe de creyendo de que hay un Dios todopoderoso, Dios obra en todas las cosas de nosotros. Él le tiene el control de todo. Y allí pasó algo tan especial, porque yo le digo, Él se encargó de la deuda de esto, de 10 millones 8. Yo lo había firmado y era consciente, había pensado hasta hipotecar mi casa. Pero Dios tenía el control de todo, pastor. Oh. De todo. Él canceló esa deuda. Le digo, esos 400, canceló la deuda. Uh-huh. Y ahí damos la honra y la gloria a nuestro buen Dios, porque Él es el que nos ayuda, Él es el que nos hace de nosotros como Él quiera. Bueno, esto cada vez se pone mucho mejor. Ya dejó de pasar de oscuro a oscuro y ya se va clareando, y realmente, yo no sé si para ustedes, para mí ha sido, y la he escuchado, se los digo, ya he escuchado este testimonio varias veces, y cada vez que lo cuento, mi espíritu realmente se reconforta. Veo el poder de Dios, y esto nos anima, y como dice el líder Ferney, a creer, a confiar, a saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, Dios está obrando, Dios sigue obrando. Bueno, mi líder, no sé qué de pronto quieras como decirle a la gente para que ya vamos dando término a esto. ¿A qué les quieres invitar en esta noche? ¿Cómo quieres que todo lo que nos has contado pueda como hacer parte de ellos y pueda bendecir sus vidas? Sí, yo, primero que todo, como les digo, si sus padres te castigan, si tus padres tal vez se sobrepasan, nunca tengas rencor hacia sus padres, porque nuestros padres, con todos los errores que tengan, no dejan de ser nuestros padres. Y la palabra del Señor dice, es un mandamiento con promesa, es de que honremos a nuestros padres, y es honrarlos. Y a pesar de la situación, y ustedes pueden haber escuchado lo que puede haber pasado, pero nunca en mi corazón hubo un rencor hacia mi madre. Y
y doy gracias a Dios por todo lo que haya pasado, lo que yo haya vivido. Sé que es un propósito, vuelvo y lo digo, Dios tiene el control, me ha hecho el llamado desde hace mucho, desde muy joven, ha inquietado, ha tenido sus ojos puestos en mí. Y ha hecho, y todo el proceso que ha pasado, que hemos pasado como familia, porque esto lo que ha hecho es fortalecernos más como familia, nos hizo unirnos más. Ya nosotros hoy día nosotros vivimos en un hogar que gracias al Señor allí estamos el uno, como dice el uno para todos y todos para todos uno, para los mosqueteros, porque allí nos vivimos en un hogar de esta manera. Sí. Y es debido a eso, porque el Señor nos ha preparado el corazón, y doy gracias a Dios por eso, y los invito a todos a que ese Dios maravilloso que yo he visto, que yo he podido tener el privilegio de vivir las vivencias con nuestro buen Dios. Yo sé que cada uno de los que nos están viendo, aquellos que yo sé que tal vez un testimonio que tal vez muchos pensarán, yo escuchaba, uno pensaba que el testimonio de uno era muy fuerte, pero uno escucha el de otros, y hay gente que ha tenido unas vivencias muy tremendas, y cada que hay aquí hay un testimonio. Nos damos cuenta que el propósito de Dios en nuestras vidas es tremendo. El propósito del llamamiento que Dios tiene para nosotros es tremendo. Entonces yo los invito a todos de que podamos buscar de ese Dios maravilloso, de que le démonos la oportunidad, no démosle una oportunidad a Dios, démonos la oportunidad a nosotros de buscar de ese Dios maravilloso. No espere lo que yo decía en un momento, espere que yo cambie y ahí sí busco de Dios. No, Dios no necesita que nosotros, Él es el que nos cambie y nos transforma. Entonces los invito a que puedan hacerlo con todo el corazón, haga su oración de fe, entréguese al Señor, y Dios va a orar en sus vidas, en sus casas, cualquier necesidad, Dios tiene el control. Entonces por eso quiero dejar esa invitación para todos ustedes que nos están viendo. Bueno, realmente ha sido muy precioso, y vamos a permitir que Ana se despida de nosotros, pero yo quiero hacerles a los dos una última pregunta antes de que terminemos. ¿Cómo fue esa actitud o cómo fue ese momento cuando Ana sale del quirófano y sale con sus 2 piernas? Pues ese momento fue pues maravilloso, porque yo estaba dormida, pues la anestesia, y yo me fui despertando y me dolía mucho acá. Pues resulta que, claro, como medio rasparon, entonces me rasparon más que todo acá, porque a mí me quitaron todo el gemelo, ya se me veía el hueso y el tendón. Entonces, claro, el dolor era acá, entonces yo acostada mirando al techo, yo decía, pues bueno, Dios, este es lo que tú tienes deparado para mí, ya tengo que aceptarlo y tomar fuerzas de donde no las tenga por mi mamá, porque yo pensaba en mi mamá y en mi papá, pero sí, mi mamá, yo en ese momento yo decía, mi mamá era lo porque yo nada más me imaginaba a mi madre cuando saliera el doctor y le dijera, ya le amputaron la pierna a su hija. Entonces, claro, a mí y yo estaba mirando al techo y con la otra pierna yo empecé como a acercar la otra. Cuando yo toqué el otro pie, no, yo lloraba, gritaba, y las enfermeras, ¿pero qué tiene? ¿Qué le duele? ¿Qué le pasa? Y claro, pues yo la abrazaba y le decía, yo tengo mi pierna, y me decía, sí, ¿por qué? Entonces ellas no sabían la magnitud del problema que había habido. Y entonces pues eso fue algo maravilloso en ese momento. Bueno, Ana, de pronto, para que terminemos, ¿qué mensaje quieres dejarle a las personas que nos ven, especialmente a los jóvenes, con este testimonio que, vuelvo y te lo digo, es muy precioso? Y bueno, son los momentos donde tenemos que dar gracias a Dios por todo,
y fue un momento muy difícil, pero el líder Ferney nos lo dice, esto obró de muchas maneras, Dios obró de muchas maneras. ¿Qué mensaje quieres dejar con esta historia para los que nos ven? Sí, Dios obró de muchas maneras porque, como mi padre lo dijo, unió a la familia. Yo era con mi hermano, casi ni los hablábamos, yo con mi hermano, mi hermanito menor y ya. Pero cuando yo llego a la casa, él era el que se quedaba conmigo, el que me da las pastas, el que todo. Entonces, claro, eso también ayudó para que toda la familia se uniera, y yo ahora con mi hermano soy muy unido. Entonces, claro, lo que yo, pues, el mensaje que quiero también dejar es que honren a padre y madre. Eso es lo que yo siempre le he dicho a todos los jóvenes, que honren al padre y madre, que si hagan caso, que si el papá le dice algo, la mamá le dice algo muchas veces y repetidamente te dicen no lo hagas, no busques peligro donde ya tal vez Dios les inquietó su corazón, y si es verdad, porque uno a veces dice, ay, apuadas, dice uno, pero yo lo vi y lo viví, que cuando mi padre se inquietaba por eso, y era porque Dios lo estaba diciendo, haga algo. Pero bueno, esto tenía que pasar porque para estar nosotros aquí en este momento contando pues nuestra historia, y que le sirva a otras personas que pronto estén pasando por un momento difícil, decir que Dios todo lo puede. Amén, totalmente. Dios todo lo puede totalmente, y que los planes de Dios son perfectos, todos. Porque a veces uno dice, uno no entiende en el momento que uno está pasando esa situación, no entiende por qué. Uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo no soy tan malo como decía yo? Pero las cosas de Dios son perfectas, y en este momento le doy gracias a Dios porque pasó eso en mi vida, porque cambié, porque tengo mi familia unida. Conocí a Dios prácticamente así. Las pastas maravillosas. Totalmente. Entonces eso, confíen en Dios totalmente. Y a los jóvenes que hagan caso. Así sencillito. No sean desobedientes. Así sencillito. Bueno, vuelvo y se los digo, ha sido un testimonio muy, muy precioso, ha sido un testimonio muy impactante, una historia que sé que ha tocado el corazón, las fibras, todas las personas que nos están viendo. Y son muchas cosas las que tenemos que aprender a partir de esto. Y una de las más especiales, Ana nos lo decía, para Dios no hay nada imposible, los tiempos de Dios son perfectos, todo lo que Dios hace tiene un propósito y un plan maravilloso. Bueno, despidámonos entonces, dejémoslos a ellos para que se despidan en esta noche. Vamos a darles nuevamente gracias, líder Ferney, gracias Anita por estar con nosotros en esta noche, por acompañarnos, y a ustedes también muchas gracias por este tiempo. Acompáñenos, estamos allí en las redes sociales, les vamos a estar anunciando prontamente nuevamente un capítulo más, un tiempo más de estos espacios de Viviendo por Fe, donde queremos glorificar, donde queremos exaltar el nombre del Señor, y que podamos reconocer a ese Dios que sana, a ese Dios que restaura, a ese Dios que provee, a ese Dios que cambia, que transforma las vidas y los corazones. Muchas gracias por acompañarnos, Dios les bendiga, y será hasta una nueva oportunidad de Viviendo por Fe. Sí, muchas gracias. Queremos darle primeramente la honra y la gloria a Dios, a ustedes pastores, por permitirnos estar en este lugar y poder contar nuestro testimonio. No pensé, quería como tenerlo ahí guardadito para un libro, pero más adelante miramos, porque fueron muchas cosas las que se quedan allí sin contar, dándole la honra y la gloria a Dios, porque Dios ha obrado de tantas maneras, pero
Los invito a que conozcan de ese Dios maravilloso, a que vivamos más en familia, unidos en familia. Ahora en este tiempo que estamos viviendo es donde más nosotros debemos de regocijarnos en nuestra familia, y unidos todos y con nuestro buen Dios en nuestros corazones van a ser mucho mejores. Sí, en este momento pues también pues quiero invitarlos a que se peguen a Dios, como decía mi padre, con esta situación que estamos viviendo, y pues también darle gracias por escuchar mi testimonio, y ojalá les sirva de mucho a las personas que lo escuchen. Estamos seguros que nos va a servir de mucho, de mucho, de mucho. Bueno, que tengan una buena noche, Dios les bendiga, y recuerden que este es nuestro programa Viviendo por Fe.